en esa tarea estamos, tratando de identificar esos detalles puntuales de la verdad. Y la primera que identificamos o la llamamos, la primera cosa que deben saber es que Dios es prominente. Que Dios es preeminente. Y la preeminencia de Dios la vimos en dos áreas fundamentales, en su soberanía y su voluntad. Entonces lo resumimos en una frase, ¿cierto? Dios es preeminente porque es soberano y cumple su voluntad. O sea, nada está sobre él y nada ocurre fuera de su perfecta voluntad. Este es algo, repito, que tiene que gobernarnos a nosotros y tiene que dirigir a las nuevas generaciones. Dios es preeminente, es soberano y cumple su voluntad. ¿Sí? Las cosas no pasan porque sí, las cosas no ocurren por casualidad. Hay alguien que tiene el control. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno, que Dios bendiga esos 10. Entonces, seguimos entonces. El segundo aspecto que queríamos identificar, o la segunda verdad, tiene que ver con la vida del Hijo. Recuerde, esta primera verdad tiene que ver con el Padre. Dios es preeminente. Entonces nos enfocamos ahora en la vida del Hijo. Y hacíamos la acotación de que cuando pensamos en enseñarle a las nuevas generaciones sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, les enseñamos muchas cosas, ¿no? Pero hay un aspecto de la enseñanza de Jesús que por lo general no tenemos en cuenta y que a mi juicio es lo fundamental, ¿no? Y entonces lo resumimos también en una frase: el objeto final de todo es Cristo. Es Cristo. Ellos necesitan crecer entendiendo que todo apunta a Cristo, que todo tiene sentido en Cristo. Sí, rico que sepan la historia del niñito que nació en el pesebre entre vacas, ovejas, burros y todo lo demás, y que creció y que hizo milagros y que fue a la cruz y todo lo demás. Sí. Hay que conocer esos detalles de la historia, pero no puede ser la historieta de Jesús la que guíe la vida de las nuevas generaciones, sino la verdad gloriosa de que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. El objetivo aquí es que Cristo sea el todo en todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, identificamos. ¿Por qué es vital que sepan esto? Que el objetivo final de todo es Cristo. Porque, repito, todo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Si yo tengo claro que soy creación de Dios, yo estoy ahí, ¿sí? Yo estoy ahí en esa ecuación. Yo fui hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Sí ves? Yo fui hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. O sea, yo estoy aquí, desarrollo un ministerio, tengo un trabajo, tengo una familia, hago una cantidad de cosas, pero no se me puede olvidar que la razón fundamental de mi existencia es Cristo. Es Cristo. Yo existo para Él y no importa todo lo demás que logre en la vida. Si no tengo claro que existo para Él, habré perdido mi tiempo aquí sobre la tierra. Entonces, mirando eso, y ya para resumir un poquito y entrar a nuestro tema de hoy, vimos que en ese proceso que Pablo describe, por Él, en Él y para Él, vimos que es clave primero exponerlos a la instrucción, a la revelación, para que puedan manifestar la vida de Cristo en Él. O sea, que el chico crezca reconociendo a Cristo en todo, ¿sí? En Él, en Cristo. Que Él entienda que todo lo que hay a su alrededor finalmente le pertenece a Él, que Él aprecie esa realidad todo el tiempo.
El segundo aspecto es que por Él, o sea, que Él pueda tener una comunión, comenzar a vivir por Cristo, comenzar a verlo, para que después pueda manifestarlo, ¿cierto? Entonces, hablamos de instrucción, revelación y manifestación, o reconocimiento, comunión y manifestación. La idea es que ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él, para Él. Y yo les expliqué algo el domingo pasado que quise ilustrárselos, a ver si de pronto nos ayuda a entenderlo un poquito. Espero que no sea enredarlo más, ¿cierto? Yo les decía que esa descripción fenomenal, yo les cuento, eso es, yo quizás no me había detenido a ver la magnitud de lo que Pablo describió en esa triple afirmación. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y yo les decía que el curso de la revelación refleja eso. Si usted observa cómo, si usted observa cómo Dios se reveló en la Escritura, lo hizo en forma como creciente, ¿sí? Lo hizo en forma creciente. Jesucristo no apareció en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Es anunciado por los profetas. Es escondido detrás de algunos símbolos, de algunas sombras. Pero a Él lo vemos aquí, en el punto de la encarnación. Cuando el Hijo, llegado el cumplimiento del tiempo, el Hijo se hace carne. Y como dice Juan ahí en su carta, y vimos su gloria, lo vimos. Eso que los profetas anunciaron, lo vimos. Pero escuche, eso no quiere decir que Jesucristo no estaba antes. Y recuerda que identificamos cómo arranca el Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y el principio qué es? No es qué es quién es. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces uno dice, todo fue hecho en Él. Todo fue hecho en el principio. Por eso Pablo dice en Él, en el principio. ¿Sí? Porque Él es el principio. O sea, todo fue hecho en Él. Él por Él. Y empezamos a ver todo el Antiguo Testamento donde Cristo empieza a aparecer otra vez, como en pequeños destellos que algunos teólogos llaman de preencarnación. Uno ve, por ejemplo, a Gedeón apareciéndose el ángel de Jehová, y Gedeón postrándose en adoración ante el ángel de Jehová, que indudablemente es la presencia de Cristo, ¿no? Uno ve a Josué antes de entrar a tomar Jericó, con el varón con la espada desenvainada, y uno puede ver ahí la manifestación de Cristo. Pero uno puede ver, por ejemplo, cómo el arca de Noé se constituye en un instrumento de salvación a toda una familia en medio de la destrucción inminente del orden establecido hasta ese momento. Y uno puede ver en el arca de Noé una imagen que representa ¿a quién? A Cristo. Y uno comienza así a lo largo de toda la Escritura y comienza a identificar que Cristo está ahí. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús después dijo, es que todas las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De mí. Eso lo dijo el Señor. Es que las Escrituras le fueron dadas ¿para qué? Para dar testimonio de mí. Pero repito, era un testimonio, una sombra, un anticipo hasta que viene la encarnación. ¿Sí? Y con la encarnación, el que fue anunciado por sombra, por profecía, ahora lo vimos. Y todo comienza a tener sentido por Él. Escuche, todas las promesas alcanzaron su cumplimiento por Él, en Él y por Él.
Las profecías las promesas fueron dadas en Él y alcanzaron su cumplimiento por Él. ¿Nota cómo? Por eso les decía que este argumento que construye Pablo es sencillamente fuera de serie. ¿Sí? Repito, todas las promesas nos fueron dadas en Él y alcanzaron su cumplimiento por Él. Él vino a hacer el cumplimiento de toda la escritura, ¿cierto? Y entonces le vimos, entonces decíamos que las nuevas generaciones lo reconozcan, crezcan reconociéndolo, pero tiene que haber un momento de la vida en que lo vean, en que tengan una comunión personal con Él, ¿sí? Y entonces vemos que viene la glorificación y la muerte, la resurrección del Señor y todo lo demás. Pero lo interesante es que aquí encontramos como la revelación plena de Cristo, no solamente a través de la encarnación, sino a través del cumplimiento de su propósito en la cruz. Pero luego resucita y asciende. Y escucha esto. Después de la cruz, de ver el cumplimiento pleno del propósito manifestado en el Hijo, todas las cosas son renovadas en Él. ¿Sí? Él hace la reconciliación de todas las cosas. O sea, ese en Él ahora es una realidad por Él. ¿Sí? Por Él. Entonces, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos nacidos de nuevo por medio de Él a través de su obra perfecta. Y ahora estamos llamados a vivir para Él. Ese es el gran desafío ahora. Pero mira lo especial. Y es que el Señor se va y anuncia su pronto regreso. Y aquí viene, bueno, pero vino y se fue. Pero si tú observas, después de la cruz, o mejor dicho, después de la resurrección, todo el Nuevo Testamento es la invitación de esperar el regreso de quien nunca se fue. Te lo voy a decir otra vez. Después de la resurrección, todo el Nuevo Testamento es la invitación de esperar el regreso del que nunca se fue. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es que en el cumplimiento del propósito Él ahora lo llena todo. Él ahora lo llena todo. Y sí, estamos a la expectativa de verlo corporalmente volver. Pero ahora habita en nosotros. Amén. Está en nosotros. Amén. Entonces estamos esperando el regreso de quien nunca se ha ido. De alguna manera algo parecido, porque todo el Antiguo Testamento fueron anuncios, sombras, imágenes de Él, hasta que lo vimos. Igual ocurre ahora. Vivimos una comunión espiritual con Él hasta que nuestros ojos le reconozcan cara a cara. Pero no sabemos cómo va a ser eso. No sabemos, no tenemos los detalles, ¿no? Pero mira, ¿cómo termina la revelación? Termina con Apocalipsis. Y dice, uy, pero es que Apocalipsis, eso sí es muy enredado, eso. Pero observa el encabezado de Apocalipsis. Apocalipsis 1:1. ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Notas? Devuélveme la imagen anterior. Devuélveme un momentico la imagen anterior. Ya aquí tiene el versículo. ¿Cómo empieza la revelación especial que es la escritura? ¿Cómo empieza? En el principio. O sea, empieza ¿en quién? En Cristo, que es el principio.
¿Cómo termina? En la revelación de Jesucristo. Porque las cosas que han de venir pronto, o sea, escúcheme esto, no se preocupe cómo van a ser, no se preocupe. No entre en el morbo ese de que a veces generamos, de que y va a ser no sé qué, y la bestia, y no sé qué, y esto. No se preocupe por eso. Escuche, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para usted estar listo, para todo lo que va a suceder pronto, lo único que usted necesita no es saber cómo va a suceder, es tener revelación de Jesucristo. Punto. Eso es lo que usted necesita. O sea, todo el curso de la revelación apunta a Él. Por eso les decía, sí, que nuestros chicos sepan la historia de Jesús es bueno, pero que entiendan que toda la existencia gira y tiene sentido en Él. Eso es vital, vital, fundamental. Escúcheme, que el objeto final de todo es Cristo. Amén, Cristo. Hay muchas cosas que van a suceder y que no las conocemos. Pero realmente la clave no es saber cómo van a pasar. La clave es tener revelación de Jesucristo. Punto. Que usted tenga revelación de Jesucristo. Y ojo, recuerda la diferencia. No es que usted sepa acerca de Cristo. No, es que usted tenga revelación acerca. O sea, que conozca a Jesucristo. Que tenga revelación de Jesucristo. Porque es en Él que todo lo que todavía no ha ocurrido será manifestado. Así como todo lo prometido alcanzó su cumplimiento por Él, así todo lo que no ha ocurrido va a tener su realización en Él. Amén. Pero quiero dedicar los minutos de hoy, porque no he empezado a predicar todavía. Yo les aviso, yo no he empezado todavía. Quiero llamar su atención sobre el proceso, porque recuerden, esta es una dificultad, yo no sé, no sé si es dificultad o virtud, pero mi preocupación después de que yo termino de exponer un sermón es, bueno, ¿cómo? Entonces nos sentamos en ese proceso de revisar, de leer otra vez. Y bueno, esto sí, esto suena espectacular y es una verdad, pero ¿cómo la hago vida? ¿Cómo la llevo al día a día? Entonces, he estado pensando, ¿cómo fue el proceso en que Jesús de Nazaret, llegó a vivir esa realidad de ver a Cristo siendo el todo en todo? ¿Cómo es que la vida de Jesús de Nazaret tuvo como objeto final la manifestación de Cristo? ¿Sí? Y usted dirá, pastor, pero espere un momentico, estamos hablando como si fueran dos personas distintas. No. Recuerde que hemos hecho siempre la diferenciación y esto es más por comprensión, no porque hayan dos personajes. ¿Sí? Jesús de Nazaret fue investido de la unción de lo alto, ¿cierto? Dios se encarnó, Jesús de Nazaret, 100% hombre, pero 100% Dios, ¿no? Y de alguna manera que nació del vientre de una mujer siendo un bebé, tuvo que alcanzar una comprensión mesiánica. ¿Sí? O sea, ese bebé no nació hablando, no nació caminando, no nació leyendo las escrituras. No, en un momento fue creciendo y fue alcanzando comprensión mesiánica. O sea, la comprensión de quién era Él. ¿Quién era Él? Vaya cogiéndola ya. La clave con las nuevas generaciones
es que podamos empoderarlos de lo que son en Cristo Jesús, para que a través de su crecimiento simplemente vayan alcanzando o se vayan afirmando en lo que ellos son. Amén. Ahora, si usted observa, Jesús arranca su ministerio sobre los 30 años más o menos, y todo el mundo de entrada reconoció que él era el Hijo de Dios. No. Es más, muchos que estuvieron al lado de él por 3 años ni siquiera la cogieron. Otros la cogieron de una, como por ejemplo Juan el Bautista. Juan el Bautista la cogió de una. Ahora, también es que hay un trato especial de Dios con Juan, como el precursor de Jesús y todo lo demás y esto. Pero Juan fue el primero que la cogió. ¿Sí? Como que ese es el Cordero de Dios. Porque otra vez, entender que Jesús es el Hijo de Dios después de verlo hacer milagros, resucitar muertos, multiplicar el pan. Entonces, eso pues, digamos que tiene su mérito, pero pues es que es muy evidente todas las señales. Pero Juan la cogió cuando Jesús no había hecho un solo milagro. Juan la cogió cuando Jesús no había predicado el primer sermón. O sea, aquí, pero escuche, uno puede ver en la vida de Jesús que muchas cosas se fueron dando en él paulatinamente hasta que el círculo de los que reconocieron que él era el Hijo de Dios fue como ampliándose cada vez más, ¿no? Es más, hasta los discípulos, se calcula que Jesús está ya sobre su 3er año con los discípulos cuando por fin Pedro llega y le dice: uy, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, venga, esos hasta comían con él, dormían con él, se la pasaban para arriba y para abajo y necesitaron casi 3 años para poder llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué elementos podemos rescatar en ese proceso? Porque por favor, no pierda de vista a lo que estamos apuntando. ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones crezcan interiorizando esta verdad? Que la meta de todo es Cristo, que el objetivo de todo es Cristo. ¿Qué elementos rescatamos en ese proceso que vivió el mismo Jesús? ¿Qué lecciones podemos capitalizar para las nuevas generaciones frente a semejante desafío? Y quiero proponerles en esta mañana, más que una serie de lecciones, de pasos, de acciones, quiero proponerles más bien una metodología. Una metodología para que usted mismo vaya a la Escritura y pueda encontrar este tipo de cosas, apreciar cómo se dio naturalmente en la vida de Jesús este proceso que lo llevó a ser reconocido como el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, para eso quiero que vayamos a Mateo. Bueno, ¿y por qué Mateo? Porque es el primero y fue el que yo escogí, ¿cierto? Usted escoja otro, usted arranque por Marcos o por Lucas o por Juan. Aquí es, créanme, es indiferente. Usted dirá: uy, es que Mateo es que se revela. No, en todos. Simplemente pues que había que escoger uno y yo. Por eso les hablo de metodología, más que de. Entonces, ubíquese por favor en Mateo 1, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, ¿listo? ¿Cómo arranca el capítulo 1 de Mateo? Esto ya ustedes lo saben, unos duchos en Mateo. ¿Cómo arranca Mateo capítulo 1? La genealogía. ¿Y qué es una genealogía? Es como el registro notarial, ¿cierto? De la descendencia de alguien, ¿no? O sea, que como venga, queremos saber cuál es el origen de Moisés Avendaño, ¿cierto? Entonces, mirar quién fue el papá, quién fue el abuelo, quién no sé qué, y esto y lo otro. Uy, es que, entonces ya dicen, los Avendaño vienen de no sé dónde, de tal país, de tal familia, y esto y lo otro. Y entonces, ese es como cuando uno intenta buscar su genealogía. Entonces, eso eran recuentos muy comunes en la antigüedad, ¿no? Donde era tan importante saber de dónde vienes, sobre todo en una
cultura como la israelita, que tenían 12 tribus y cada uno quería saber exactamente a cuál tribu perteneció y todo lo demás. Entonces Mateo arranca así. Mateo es un recuento genealógico, pero Mateo nos anticipa que va a hablar de la genealogía de quién. Observe el versículo 1. Observe cómo arranca. Libro de la genealogía de quién. De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ojo, escuche cómo arranca Mateo, ¿no? Nos dice que va a hablar de la genealogía de Jesucristo. Preparémonos porque vamos a hablar de Jesucristo, no de nadie más, ¿cierto? Pero usa dos expresiones que ponen en evidencia su intención. O sea, esta es una genealogía que quiere destacar algo, ¿no? Que quiere marcar algo, ¿no? Como cuando usted dice, no, vea, es que mire, es que mi abuelo no sé qué, y usted quiere decir, por ejemplo, que su abuelo, qué sé yo, era propietario de unas tierras no sé dónde, en tal pueblo y esto y lo otro, y usted quiere resaltar eso. Entonces por eso usted dice, es que él era sobrino de yo no sé quién y esto, para tratar. Entonces Mateo arranca su genealogía hablando de Jesús, Jesucristo, ¿sí? Pero con una intención muy marcada, muy marcada. Hijo de David, hijo de Abraham. Observe ese par de descripciones. Recuerda que Mateo, dicen los que saben, cada uno de los evangelios tuvo como un público en particular. Mateo fue escrito para los judíos, ¿sí? Y en este punto en particular, tratando de manifestar la deidad de Cristo, enfatizar la deidad de Cristo, esa expresión, ¿a qué apunta? Hijo de David. ¿A qué apunta? Sí, pero hay algo todavía mucho más. Porque, ¿por qué dice hijo de David si va a nombrarlo después en la genealogía? O sea, va a mencionar que pues él viene de la... O sea, ¿por qué arranca? ¿Por qué encabeza la genealogía haciendo esta declaración, hijo de David? Esa expresión para un judío, ¿qué representaba? Venga. ¿Ah? ¿Qué representaba esta expresión, hijo de David? ¿Recuerdan al ciego Bartimeo cuando está ahí en el camino y comienza a gritarle, hijo de David, ten misericordia? ¿Y qué es lo que Bartimeo está reconociendo cuando hace esa declaración? Hijo de David es probablemente la expresión más clara que apunta a la naturaleza mesiánica. Mesiánica. El Mesías que estamos esperando es hijo de David. Hijo de David. ¿Sí? Entonces la expresión apunta fundamentalmente a eso, a la naturaleza mesiánica de Jesús. Les voy a hablar de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ya, o sea, ¿qué está haciendo Mateo? Predisponiendo al auditorio. Escúchenme, les voy a hablar del Mesías. De pronto el que está leyendo dice, ¿y usted qué se cree? Pero eso es lo que está diciendo Mateo. Les voy a hablar del Mesías. Del Mesías. Entonces debería decir Jesucristo hijo de David, pero incluye otra expresión, hijo de Abraham. ¿A qué se está? Sí, Abraham es el patriarca, pero ¿qué implicación tiene esa frase? Todo ese cúmulo de promesas, pero, a ver, si algo enorgullecía a un judío, es que ellos eran ¿qué? Hijos de Abraham. Escuche, les voy a hablar de Jesucristo, el Mesías, que es de estirpe judía, que es de nuestra raza. Escuche, que es de nuestra familia.
de la familia de Abraham. Y comienza el listado, y ese listado es un listado muy interesante. Hemos predicado varias veces sobre esa lista, un listado donde aparecen algunas mujeres, no precisamente las mujeres que usted quisiera poner ahí. De pronto usted quisiera poner algunas mujeres, pero aparece Rahat, por ejemplo, que era una prostituta, ¿no? Aparece Tamar, que terminó acostándose con el suegro para poder sacar descendencia o sea, aparecen unas mujeres ahí que no son como tan, otra vez, que nosotros probablemente nunca, vamos a hablar de la descendencia, de la genealogía de los encinales, y uno es, no, pero ahí en la genealogía hay por allá alguien que estuvo en la cárcel no sé cuántos años. Usted trata de que ese no aparezca, ¿cierto? Pero no, aquí Mateo pone a estas señoras y las pone ahí, ¿sí? Y al final Mateo hace algo, otra vez, Mateo es bien intencional en este asunto de la genealogía. ¿Cómo termina la lista de la genealogía de Mateo? Él dice, bueno, la genealogía de Jesús es más o menos de no sé qué a no sé qué, hubo 14, ¿sí? De Abraham a David, 14. Luego dice, creo que de David a la deportación, 14. Y de la deportación hasta José, ¿cierto? 14. 14. Es que es increíble. Reúne toda la genealogía en 3 grupos de 14. Y luego dice, y después de esos 3 grupos de 14, viene Cristo. Escuche. ¿Cuántos 7 hay contenido en 14? No, venga, no, hermano Marcos, yo estaba esperando que Marcos hablara, porque aquí hay en 14 contenidos 2 7, dos nomás, 7 y 7, 14. Espere, 1, 2, sí, 7 y 7, 14. ¿Sí? Escuche, 14, 2 7, 14, 2 7, 14, 2 7. ¿Cuántos 7 llevamos? 6. Jesús es el 7 de 7. ¿Recuerda lo que representaba el 7 para los judíos? Lo que ese número representaba, la plenitud. Antes de Jesús hay 6 7. 14 aquí, 14 acá, 14 acá. Hasta Jesús, que es la plenitud de todo, de todo. Él es el 7 de 7. Él es la plenitud de todo. Pero ojo, hijo de David, Mesías, hijo de Abraham, de una familia. Ahora, escuche esto. Mateo en forma muy sabia llega hasta José. Repito, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Hasta José. ¿Sí? Pero usted y yo sabemos que José no fue el padre biológico de Jesús. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la genealogía de Mateo llega hasta José? Ahora, Mateo le da una vuelta a eso de una forma magistral. Porque Mateo no dice, y llegamos a José, de quien nació Cristo. No. ¿Cómo dice Mateo ahí? Lean lo que dice ahí Mateo. ¿Qué dice Mateo en ese texto? Ese es el versículo, el último versículo de la genealogía. ¿Qué dice? ¿Cómo le da la vuelta a Mateo ahí como para no comprometerse? ¿14? Sí, siga. Pero, ¿cómo trae a colación a José para hacernos, para dejarnos claros que José no es el papá biológico de Jesús? Entonces dice, hasta José, quien fue marido de María, de la que nació Cristo. ¿Sí ves? Magistral. O sea, uno tiene que, este tipo es
magistral en su argumento literario. Porque toda la genealogía llega a José y uno dice, ay, ¿con qué va a salir ahora? Nos va a salir ahora con que José es el papá de Jesús. Dice, José, marido de María, de la que nació Cristo. Mire cómo la saca tan... Pero ¿qué es lo espectacular aquí de lo que José hace? Recuerde este cierre, pero recuerde el encabezado. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mire, uno dice, si usted va a hablar de la genealogía de Jesucristo, pues la forma directa es Jesucristo, hijo de Dios, punto. Se acabó. ¿Para qué va? ¿Qué más se va a poner usted a hablar? Jesucristo, hijo de Dios, y eso incluso es primero más directo, nos conecta mucho con... Pero intencionalmente el autor está ubicando a Jesús en un marco familiar. Por eso incluye es hijo de Abraham. Él es de nuestra familia. Él es de nosotros. Hijo de Abraham, ¿no? Si bien otra vez José no es el padre biológico de Jesús, indiscutiblemente, escúcheme lo que le voy a decir, indiscutiblemente pudo ser el ser humano con mayor incidencia en la formación del niño Jesús, sin duda alguna. Tuvo que ser el ser humano que mayor incidió en la formación de Jesús, porque creció con José. Las primeras cosas de la escritura que Jesús aprendió, las aprendió de José. El autor ubica a Jesús en ese marco familiar. Y escúcheme, no aparece Jesús en el vacío. No aparece Jesús caído del cielo y apareciendo por ahí en un desierto. No. Jesús llega a un marco familiar. Se manifiesta desde una familia. Y aquí viene nuestra primera lección para el cómo. Recuerda, estamos tratando de entender cómo tomo a las nuevas generaciones para que entiendan que la meta final de todo es Cristo. ¿Sí? Primer elemento del cómo. Primero, ofrezcamos a las nuevas generaciones un entorno familiar que manifieste la vida de Cristo. Repito. Ofrezcamos a las nuevas generaciones un entorno familiar que manifieste la vida de Cristo. Dios decidió que la deidad de su Hijo fuera manifestada desde una familia. Él es el hijo de David, el Mesías, pero también es hijo de Abraham. Y toda la descendencia de Abraham nos lleva hasta José. Hasta José. Y escúcheme, por favor. Esto no es normativo. Porque muchos de los que estamos aquí, o bueno, no es mi caso, pero muchos de los que están aquí no llegaron a conocer la gracia de Dios en un entorno familiar. Fue mucho después. Es más, el entorno familiar más bien fue como un estorbo, ¿cierto? Más bien el entorno familiar se convirtió como en una especie de obstáculo para poder conocer la gracia de Dios. Pero yo estoy dirigiendo esta palabra ahora a familias cristianas que están aquí y que podemos capitalizar esta lección. Es mucho más fácil para las nuevas generaciones si crecen en entornos familiares que apunten a la manifestación de la vida de Cristo. Será mucho más fácil.
si ellos crecen en entornos familiares donde el centro de todo es Cristo. Por eso la manera como Mateo resume la parte final, recalca todo ese proyecto familiar, que por cierto no es perfecto, porque otra vez, esto me fascina de la genealogía de Mateo. No solo la manera tan magistral como le da la curva al final, como para decirnos que José no es el padre biológico, pero que fungió como padre para Jesús, ¿sí? Sino que Mateo nos presenta una línea genealógica con algunos personajes que nosotros nunca pondríamos. Jamás nos sentiríamos orgullosos de decir que ese es familiar mío. Uno más bien diría, uy, no sé cómo se metió ahí, ¿cierto? O sea, Mateo nos presenta una lista para nada perfecta. Pero todos esos son la sumatoria que prepara la llegada del Hijo, el 7 de 7. Ofrezcamos a las nuevas generaciones un entorno familiar que manifieste la vida del Hijo de Dios. Ahora, esto, como les decía hace un momento, esto sería lo ideal, pero no siempre ha sido así. Solo que quiero decirte algo. Uy, pastor, pero es que sí, mis hijos crecieron, pero en ese entonces yo no conocía al Señor y pues ya están grandes, ya tienen hijos, ya tienen hogares y todo lo demás. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Quizás tu hijo ya es padre y en un momento determinado llega a tu casa a visitarte. Permítele que reconozca a Cristo en ti. Permítele que la vida del Cristo que te habita opaque por completo a la persona que él conoció por décadas y ahora no te reconozca a ti, sino que reconozca a la vida que ahora te habita. Y esta es apenas la primera, pero no quiero pasar a otra sin hacer una acotación aquí que creo que es importante. Recuerda que te dije, nunca es tarde. A nuestros hijos les debe quedar claro que hemos incursionado en una nueva genealogía y que siempre habrá un lugar para él si está dispuesto a abrirse a la gracia redentora de Cristo Jesús. Pastor, es que esta enseñanza nos llegó como 30 años después. No, nunca es tarde. Nunca es tarde, créeme. Nunca es tarde. Y Dios no se equivoca. Pero, otra vez, ofrezcámosle a las nuevas generaciones un entorno familiar que manifieste la vida del Hijo de Dios. Piense en un entorno familiar que manifieste la vida del Hijo. Piense cómo sería. Y uno comienza, yo les confieso, uno comienza a hacer ese ejercicio. Y comienza a hacer ejercicio de cómo debería ser un entorno así. Y cómo es el entorno familiar nuestro. Y uno dice, y es que estamos como lejos, con razón. Con razón, siendo así, pues no somos una familia por allá, pero estamos lejos de ese entorno que... Pero quiero que note algunas características y quiero destacar ya en el cierre de esta reflexión 3 características de ese entorno familiar. Estamos todavía en este primer punto, pero 3 cosas que caracterizan ese entorno familiar y de pronto eso nos va a ayudar a aterrizar un poquito, decir, bueno, porque uno dice, no, sí, pero es que mi familia está lejos de ser un entorno familiar que manifieste la vida del Hijo. No, escuche. Una característica de ese entorno familiar es que debe ser caracterizado por la centralidad de Cristo y no por la perfección de quienes lo integramos. Escuche,
este no es un pretexto para vivir como nos dé la gana, pero sí es la certeza de que yo no soy perfecto y que muchas veces mi ejemplo no inspira a mis hijos a vivir como Cristo. Muchas veces hay acciones, palabras, reacciones mías que no inspiran a mis hijos a vivir como Cristo. Pero estoy en el proceso. Pero estoy mostrándoles a ellos que estoy renunciando a lo que yo soy para abrazar lo que Él quiere que yo sea. Entonces, ese entorno familiar tiene esa característica, que la clave es la centralidad de Cristo, no la perfección de quienes lo conforman. Porque no somos perfectos. Es que yo no he sido el mejor padre, con razón mis hijos no se dé látigo. Mire, siga mirando al autor y consumador de su fe. Repito, cuando uno mira esa lista, ya les mencioné nombres como Tamar, como Rahat, y uno dice, uy, espectacular, está el rey Ezequías, un hombre de esos que buscó al Señor y todo lo demás. Pero está también el papá de Ezequías, que fue Acaz, que fue terrible y peor. Yo creo que a ese sí yo no lo hubiera metido. Está el hijo de Ezequías, que fue Manasés, y ese sí que fue la tapa. Ese sí que Manasés fue tan malo que de ahí para adelante todos los demás reyes malos dijeron, hicieron lo malo como Manasés. Como Manasés, el hombre quedó de referencia. Seguro pero ahí está en la lista. No es el listado de los Mateo no escogió el listado de los hombres que por su perfección integraron el linaje de Cristo. No. Los que estaban ahí. Los que estaban ahí. Y en ese hogar está usted. Estamos nosotros. Y necesitamos salvaguardar la centralidad de Cristo. Que si nos equivocamos, podemos ir a Él. Podemos buscar el perdón de Él. Podemos invocar su nombre. Podemos estar ahí todo el tiempo, que todo gire en torno a Cristo. No es la perfección de los que estamos, es la centralidad de quien nos gobierna. Amén. El segundo elemento de ese, bueno, porque quiero incluir aquí un par de pasajes, pero solamente no los vamos a leer porque usted se lo sabe de memoria ya. Pero un entorno familiar también se caracteriza porque es un escenario donde se atiende y obedece la voz de Dios. Se atiende y obedece la voz de Dios. Porque el pasaje que sigue en Mateo después de la genealogía es el pasaje del anuncio del ángel a José de que él es el escogido, ¿no? Para ser el papá de la familia en la que el Señor vendría. Y bueno, simplemente un texto. Eso está del 18 al 25 del capítulo 1. Pero solamente quiero llamar su atención sobre el verso 20. Mire el verso 20. Este es un entorno donde se atiende y obedece la voz de Dios. Ahora, ¿por qué alguien atiende y obedece la voz de Dios? O mejor, le cambio la pregunta. ¿Por qué José atendió y obedeció la voz de Dios? Porque recuerde que al final José fue y recibió a María por mujer. ¿Por qué? No busquen la respuesta complicada, la fácil. ¿Por qué alguien como José atendió y obedeció la voz de Dios? ¿Cómo? Porque la oyó. ¿Por qué a veces no atendemos ni obedecemos la voz de Dios? Porque no lo oímos. Dios nos habla todo el tiempo, pero no lo escuchamos. ¿Sí? Ustedes ya estaban hablando, pensando en preguntas, respuestas elaboradas. No. O sea, venga, si alguien ni siquiera oye la voz de Dios, pues ¿cómo la va a atender y cómo la va a obedecer? O sea, José la oyó.
Escuche verso 20. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sí? José atendió y obedeció la voz de Dios. Otra vez, era complicada la cosa. Era difícil lo que el ángel le pedía. Enterarse de que su prometida, que él no ha tocado, que él ha respetado, ahora resulta que está embarazada. Y dice: no, tranquilo, recíbela, recíbela. Pero otra vez, puede que haya alguien que oiga la voz de Dios y no la atienda, sí. Pero si ni la oye, no hay chance, ¿cierto? Si ni siquiera la oye, no hay chance. José es alguien que tiene comunión con el Señor. Los entornos familiares donde se atiende y obedece la voz de Dios es porque la voz de Dios se hace oír. Se hace oír. Si en tu entorno familiar nunca se escucha la voz de Dios, por favor, ¿cómo estás pretendiendo que las nuevas generaciones la atiendan o la obedezcan? Si nunca la oyen. Si nunca la oyen a través de ti, si nunca son expuestos a la palabra, si nunca participan de un momento de instrucción, si no han sido desafiados por tu búsqueda del Señor. ¿Ves a lo que me refiero? Y una tercera característica de ese entorno familiar es un entorno en donde se renuncia a lo personal para privilegiar el propósito eterno. Y yo quiero decirles algo aquí en este punto. Porque este elemento, esta característica de ese entorno familiar de José y María en el que llega Jesús, es una característica supremamente valiosa y probablemente una de las declaraciones más contraculturales en el mundo actual. Porque este es un mundo hoy que no te invita a renunciar, te invita a tener, a alcanzar, a lograr. Tú puedes y lógralo, no importa por encima de quién te tengas que parar. Pero lo tuyo es importante, nadie es más importante que tú en el planeta. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Pero ese es el mensaje que todo el tiempo. Por eso te decía, esto no solamente es poderosísimo, sino que es probablemente uno de los grandes obstáculos que las generaciones nuevas tienen hoy para entender que el propósito de todo es Cristo. Un entorno donde se renuncia a lo personal por privilegiar el propósito eterno. Mira el verso 25. El ángel le dijo: recíbela. Y dice: y José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José estuvo casado con su esposa, casado. La tuvo bajo su regazo, respondiendo por ella, pero no tuvo intimidad con su esposa hasta que nació Jesús. Y aquí no tenemos que, digamos, filosofar mucho en torno a lo que todo hombre anhela cuando recibe a la que va a ser su esposa. El sueño de tener intimidad con esa mujer que ama, recibirla como su esposa para ser uno con ella y tantas cosas más. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Porque una cosa es que a ti te digan: bueno, mire, esta mujer va embarazada, recíbamela, hermano. Pero, y note, en ninguna parte vemos que esta fue una exigencia del ángel que le anunció.
Esta fue una renuncia de José por privilegiar el propósito eterno. Jesús nacería de una virgen, pero otra vez el ángel no se lo exige. Bueno, José, la vas a recibir, pero ojo, hermano, pilas. Va a poner usted ahí con cosas raras. Mire que no, nada. Pero no la conoció. Si algo resultaría revolucionario en la formación de las nuevas generaciones, es que los enseñemos a renunciar en pro del propósito eterno. Pero ¿qué hacemos con un chico que llega a nuestra casa y nos dice: mira, es que mi compañerito me agredió allá en el salón? ¿Qué le dices tú? Mañana apenas lo vean, pégale un arepazo para que sepa quién es usted, ¿cierto? Eso no deje ni entrar, ¿no? Y hasta les enseñamos cómo debe hacerlo. Y mire, y haga no sé qué. Búscalo y pídele perdón. Y dile que lo perdonas. Y que no lo vuelva a hacer porque tú lo perdonas. ¿Cómo sería de revolucionario si enseñáramos a las nuevas generaciones? Sería mucho más fácil que en un momento determinado entendieran que la razón de sus vidas es Él. Dios no está esperando entornos familiares perfectos, pero sí está buscando familias donde el centro de todo sea su Hijo amado Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por desafiarnos a ser la manifestación gloriosa del Hijo. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por intencionalmente manifestarte en medio de un entorno familiar. Para nada perfecto, Señor, pero un entorno familiar donde todo apuntaba a la manifestación del Hijo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a los que quizás en este momento de nuestras vidas sentimos que esta enseñanza la debimos haber recibido varias décadas atrás. Ayuda a aquellos que están comenzando o están soñando con comenzar hogares y que puedan, Señor, atesorar estas verdades para guiar esos procesos de formación. Ayuda a aquellos que están en momentos neurálgicos con hijos adolescentes, quizás, que de una u otra forma la verdad de tu palabra, Señor, pueda iluminar nuestro entendimiento y podamos, Señor, seguir soñando con esas generaciones libres que encarnarán la verdad gloriosa y vivirán para ti, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento.